¿Somos sociales por naturaleza o convivimos solo por miedo? Pensémoslo un momento. Cada día interactuamos con decenas, quizá con cientos de personas. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la calle, en las redes sociales. Compartimos con ellas ideas, discutimos, cooperamos e incluso en ocasiones competimos. Pero hay una pregunta mucho más profunda, casi incómoda de formular. ¿Todo esto lo hacemos por lo que somos? ¿Nace de lo que verdaderamente somos? ¿O es simplemente una estrategia que hemos construido, que hemos tejido para sobrevivir? Hoy vamos a sentar en la mesa, junto a Aristóteles, a dos de los filósofos más importantes de la época moderna. A dos filósofos sin los cuales no solo no entenderíamos la teoría del pacto social o del contractualismo, sino que muy probablemente esa teoría no hubiera llegado hasta nosotros. Sentamos pues hoy con Aristóteles al inglés Thomas Hobbes y al francés Jean-Jacques Rousseau. Y con ellos veremos que lo que está en juego aquí no es una simple discusión académica, sino que lo que está en juego es el ser capaces de discernir qué somos realmente, qué somos por naturaleza. Soy José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Empecemos este episodio 37 en el que vamos a hablar de la esencia del ser humano y concretamente de si el ser humano es un ser sociable por naturaleza, con unas afirmaciones o con las afirmaciones más célebres de estos filósofos. Por un lado, Aristóteles nos recuerda en la política que el hombre es por naturaleza un animal político, zoon politikon. Pero unos siglos después, de hecho unos cuantos siglos después, otra voz, la de Thomas Hobbes, responde a Aristóteles con una afirmación mucho más oscura y nos dice: el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, este no es el final de esta conversación, ya que en Francia aparece un nuevo pensador, nuestro amigo Jean-Jacques Rousseau, que no acepta ninguna de las dos concepciones anteriores, o que no acepta ninguna de las dos al menos plenamente. Rousseau nos dice que el hombre nace libre, pero que en todas partes se encuentra encadenado. Estas son tres frases, tres concepciones del ser humano y, por tanto, tres mundos distintos, tres formas radicalmente distintas de entender la naturaleza humana. Pero para profundizar en lo que nos dicen estos tres autores, pues debemos empezar por alguno de ellos. Y como no podía ser de este modo, en este podcast, el primero de los filósofos que vamos a explorar, también por un sentido cronológico, pues va a ser Aristóteles. Aristóteles va a entender la naturaleza humana inscrita en la comunidad. Y eso va a ser la idea clave que debemos mantener en nuestra cabeza cuando leemos la obra de Aristóteles. Para Aristóteles la idea está muy clara. No es que nos hagamos sociales con el paso del tiempo, con la vida en la comunidad, sino que lo somos desde el nacimiento. La vida en comunidad, para un griego de la época de Aristóteles y por tanto para Aristóteles también, no es un invento, no es una construcción, ni es una especie de contrato, ni muchísimo menos es la solución a una emergencia. La vida en comunidad simplemente es nuestra forma de ser. Precisamente por eso, la idea clave de Aristóteles es que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo. Pero obviamente las ciudades no aparecen en el mundo porque sí. Las ciudades, en algún sentido al menos, las construimos, las montamos nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser anterior algo que de hecho estamos construyendo? Pues esa anterioridad, para Aristóteles, o en los términos en los que Aristóteles está hablando de esa anterioridad, pues no son términos cronológicos, sino que son términos ontológicos. La comunidad es anterior porque es la condición que hace posible que el individuo se desarrolle plenamente. Es decir, la condición de posibilidad del desarrollo de la vida humana del individuo, esa condición de posibilidad es la ciudad. Fuera de la polis, por tanto, fuera de la comunidad, fuera del grupo humano,
no hay una vida humana plena, no hay una vida humana completa, no es posible. Eso lo expresa con contundencia de un modo casi poético en la política. Nos dice: aquel que no puede vivir en comunidad o es una bestia o es un dios. O sea, aquel que no puede vivir en comunidad o está por debajo de lo humano o está muy por encima. Pero en cualquier caso no es un ser humano. O dicho de otra manera, solo los animales o las bestias más horribles y los dioses pueden vivir sin tener en cuenta a los demás. Alguien podría preguntarse que con base en qué, aparte de su propia creencia por la época en la que está viviendo, Aristóteles afirma algo así. La clave para Aristóteles está en algo que hoy no nos preguntamos porque lo damos como un básico, lo damos por sentado, que es el lenguaje. En la política, Aristóteles nos dice que el hombre, el ser humano, es el único animal que posee palabra, que posee logos. No solo está dotado de voz, como muchos animales, no solo es capaz de emitir sonidos, sino que el ser humano es el único ser sobre la Tierra, sobre la existencia, que es capaz de dominar el sentido de las palabras. Y dominar el sentido de las palabras para Aristóteles en este punto tiene una implicación, una consecuencia muy grave, que es que el ser humano es el único que tiene la capacidad de distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Y eso es una cualidad o es una capacidad plenamente ética, plenamente política en última instancia. Por eso la comunidad para Aristóteles no es solo un lugar en donde vivir, no es solo un lugar que nos permite la supervivencia. Es el espacio donde se construye la justicia, donde se educa el carácter y donde se cultiva la virtud. La política, entendida como la entiende Aristóteles, no es mera gestión del espacio público, no es mera gestión de los problemas entre los ciudadanos o entre otras ciudades. La política es pura y plenamente, esencialmente, formación. Y el objetivo de la comunidad, el objetivo de la polis, no es simplemente el de garantizar la supervivencia. El objetivo de la polis es mucho más ambicioso. El fin de la ciudad, escribe Aristóteles en la política, es el vivir bien, que no debemos entender como el vivir con lujos, con placeres o despreocupado de cuestiones como el trabajo. El vivir bien es un estándar ético, es el vivir conforme a la virtud, conforme a lo correcto, siguiendo lo que es bueno y trabajando para lo que es justo. Ahora bien, ¿realmente vivimos así? En nuestro día a día podemos asegurar, podemos ver con claridad que el desarrollo del ser humano en la comunidad es un estándar ético, es un estándar de rectitud política. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos en realidad sociedades cada vez más individualistas, con relaciones humanas cada vez más diluidas y más frágiles, y con comunidades que en realidad se disuelven, sus lazos se disuelven en el uso de pantallas. ¿Seguimos siendo animales políticos? ¿O estamos dejando de serlo? ¿O, peor aún, no lo hemos sido nunca, tal vez? Demos ahora un salto al siglo XVII. Vivimos en una Europa en guerra, concretamente Inglaterra vive su guerra civil, y el orden parece estar desmoronándose. En ese contexto, Thomas Hobbes formula una visión profundamente distinta de la que nos da Aristóteles acerca de la naturaleza humana. Para él, la idea de que somos naturalmente sociales es una mera ilusión, es una construcción para garantizar, en cierta manera, la convivencia pacífica, pero no es ni mucho menos la naturaleza real del ser humano. En el fondo, dice Hobbes, los seres humanos somos todos iguales. Pero no todos iguales en nuestra capacidad de desarrollar, de consolidar la virtud, sino que todos somos igualmente vulnerables. Y esa radical igualdad de la que habla Hobbes genera algo muy peligroso, que es la competencia. Competimos por los recursos, competimos por el reconocimiento y competimos por el poder.
Y eso nos lleva a desconfiar los unos de los otros y a anticipar la agresión del otro antes de que ocurra, siempre que nos es posible. El resultado para Hobbes es devastador. Nos dice, en el estado de naturaleza hay una guerra de todos contra todos. Y en este estado la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Hobbes nos está hablando de la naturaleza humana en ese estado de naturaleza como el comportamiento del ser humano antes de la existencia de la comunidad política. Es decir, cómo se comportaría el ser humano si no tuviera un conjunto de leyes que condicionaran, que dirigieran ese comportamiento. En ese estado de naturaleza no hay justicia, no hay ley y por tanto no hay una moral clara. Porque como dice Hobbes, donde no hay poder común, no hay ley y donde no hay ley, no hay injusticia. Y esto es algo muy importante. Para Aristóteles y para otros pensadores, la justicia tiene un aspecto natural. Existe la justicia natural, una justicia que trasciende, que no depende, que no necesita la ley escrita. Pero para Hobbes, la justicia no es natural. La justicia es una construcción, la justicia es puramente artificial. No nace de lo que somos, sino que la creamos nosotros, por consenso. Y este consenso, la razón por la que construimos esas leyes, esa justicia, es muy concreta, es muy específica. Esa razón es el miedo, algo que es obvio, visto cómo Hobbes está describiendo, está dibujando el estado de naturaleza. Hobbes nos dice a este respecto: el origen de las grandes sociedades no es la benevolencia, sino el temor mutuo. No convivimos porque queramos el bien común, porque necesitemos desarrollarnos en comunidad. Convivimos porque tememos el daño que otros pueden causarnos. Y acordando una determinada convivencia, creando por consenso un determinado conjunto de leyes, de instituciones, podemos evitar de la mejor manera ese peligro potencial. Es decir, ese miedo que nos fuerza a crear la comunidad, lo que implica es nuestra búsqueda de la seguridad. Y frente a todo este panorama oscuro, hobbesiano, de lucha de todos contra todos, un panorama en el que la comunidad política es una solución de emergencia, en este contexto aparece el francés Jean-Jacques Rousseau y hace algo muy interesante, y es que cambia ligeramente la pregunta. Porque para él, tanto Aristóteles como Hobbes parten de un error común, y es que hablan de la situación previa a la comunidad política, pero desde dentro de la comunidad política. Pero ¿y si el problema empieza precisamente ahí, en plantearlo de este modo concreto? Rousseau nos invita a imaginar al ser humano antes de cualquier organización social. No es un ciudadano, no es un enemigo, es un ser solitario, sí, pero no es un ser naturalmente violento. Para Rousseau, el ser humano antes de la organización social es un ser guiado por algo muy simple, por el amor de sí y por la compasión. Por eso Rousseau afirma que el hombre es naturalmente bueno, o es bueno por naturaleza. Rousseau aquí rompe absolutamente el debate. Porque si esto es cierto, entonces la violencia, la desigualdad, la competencia no forman parte de nuestra naturaleza. Son solo el resultado de la historia, el resultado del desarrollo social. Y aquí su tesis se vuelve en parte muy incómoda, pues afirma que el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Es decir, la sociedad no solo no nos perfecciona, como afirmaría Aristóteles, ni solo nos protege, como afirma Hobbes, sino que puede estar simplemente deformándonos. La propiedad, la comparación constante, el deseo de reconocimiento, todo eso genera la desigualdad, y con la desigualdad es cuando aparece el conflicto. Ahora sí, el contraste es total. Para Aristóteles, la sociedad nos perfecciona. Para Hobbes, nos protege. Y para Rousseau, nos transforma y nos corrompe.
Vistas estas tres nociones clásicas de la naturaleza humana, de la sociabilidad natural, miremos un minuto a nuestro presente. Miremos, por ejemplo, a las redes sociales, a nuestra vida en Internet. Internet y las redes sociales son un espacio que podría ser profundamente aristotélico, es decir, un espacio de diálogo, de comunidad, de construcción de sentido y de conocimiento compartido, pero que muchas veces, o tal vez la mayoría de las veces, se convierte en algo meridianamente diferente. Se convierte en confrontación constante, en desconfianza, en agresividad, en insulto, en un medio de promover y de propagar información incorrecta, manipulación, es decir, se convierte en un escenario casi plenamente hobbesiano. Pero es que al mismo tiempo, Internet y las redes sociales también son un espacio donde vivimos expuestos a la mirada de los otros, a las comparaciones, a buscar ese reconocimiento de los demás. En este sentido aparece un escenario rusoniano. Quizás no solo convivimos, sino que dependemos demasiado de cómo nos ven los demás. Esto nos lleva a pensar también en el individualismo contemporáneo. Estamos perdiendo la idea aristotélica de la comunidad, de la cohesión social en nuestra vida diaria. Parece que las nuevas tendencias o las tendencias políticas más recientes en el mundo necesitan encontrar también estructuras fuertes para contener conflictos. Estamos poniendo progresivamente la seguridad por encima de la libertad, por encima de la virtud ciudadana, por encima de la cohesión social incluso. Nos parece tal vez cada vez más necesario el estar seguros que el ser libres. También ese individualismo nos mantiene atrapados en una crónica falta de esfuerzo, en una crónica falta de consideración por el afecto hacia los demás. Cada vez construimos relaciones más alejadas de la concepción más simple de bondad, del amor de sí y de la compasión. Estamos tal vez, por tanto, atrapados en formas de vida como las que sugería Rousseau dentro de la sociedad. Estamos encadenados a esas formas de vida alejadas de la compasión y del amor de sí. Quizá la respuesta pues no esté en elegir entre Aristóteles, Hobbes o Rousseau. Quizá los tres vieron algo de verdad en el mundo. Aristóteles vio nuestra capacidad para convivir, nuestra capacidad para forjarnos como parte de la ciudad, como de parte de la comunidad. Hobbes vio nuestra capacidad para destruir, para ser violentos hacia los demás. Y Rousseau, nuestra capacidad para perdernos, para corrompernos en la vida social. Para terminar os dejo con una pregunta que podría ser algo incómoda, pero que a mi juicio es muy necesaria. ¿Confiáis en los demás porque queréis? ¿Porque no os queda otra? ¿O porque en el fondo creéis que algo en nosotros se ha torcido y se ha corrompido? Gracias por estar ahí un episodio más. Hasta el próximo.